Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más. Dios, porque tú eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Dios. Porque tu gracia, Señor, nos alcanza, Señor, constantemente, Dios. Padre, en esta hora, Señor, quiero pedirte, Señor, que abras, Señor, nuestros corazones, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, para poder escuchar, Dios, el consejo de tu palabra, Dios. Padre, y que podamos, Señor, crecer, Señor, que tu palabra, Señor, pueda ayudarnos a madurar, Dios. Te pido, Señor, que me uses en esta hora, Señor. Padre, que tomes control de mi mente, de mis labios, Señor, de mi voz, de todo mi ser, Señor, para poder comunicar, Señor, con temor, Dios, tu mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, como hemos venido, o ha venido más bien el pastor enseñándonos durante las últimas semanas, un tema que es muy importante para la vida del cristiano, como lo es el fruto del Espíritu. Vamos a continuar hoy con la serie de enseñanzas acerca del fruto del Espíritu, y vamos a ver una característica más de cómo el fruto del Espíritu se manifiesta a través de la vida de los creyentes. Y antes de empezar, quisiera hacer un pequeño resumen. Yo sé que ya el pastor ha hablado un poco de esto, pero para recordar nuevamente, quiero hablar un poco del contexto en el cual Pablo escribe esa porción que habla acerca de las obras de la carne y que habla acerca del fruto del Espíritu. El contexto inmediato de la carta es, o más bien, uno de los propósitos de la ley en el Antiguo Testamento era reflejar de alguna forma el carácter de Dios. Vemos que las leyes, habían varios tipos de leyes, habían leyes morales, habían leyes civiles, habían leyes ceremoniales, leyes sanitarias, leyes acerca de la alimentación, acerca de la adoración, y cada una de esas leyes que le fue dada al pueblo de alguna forma reflejaba el carácter de Dios. Las leyes civiles hablaban de cómo cuidar del pobre, ¿verdad? Mostraban el amor de Dios, hablaban acerca del cuidado que tenían que tener acerca de las viudas, de los huérfanos, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, la ley mostraba un poco el carácter bueno, el amor de Dios, la misericordia de Dios hacia sus criaturas. Entonces, eso era parte del propósito de la ley en el Antiguo Testamento. Y el cumplimiento de la ley por parte del pueblo judío era una señal externa que evidenciaba que eran un pueblo diferente a los demás. Dios había colocado a Israel en un punto estratégico en todo el Oriente Medio. Cuando tenían que trasladarse de un punto a otro, por lo general tenían que pasar por el centro de Israel, pasar por Jerusalén, ver el templo, ver la adoración. Entonces, cuando la gente de los pueblos paganos pasaban por ahí y veían a personas con prácticas diferentes a las que ellos tenían, se preguntaban, ¿por qué esta gente es diferente? ¿Por qué esta gente actúa de una forma diferente? Cuando veían la adoración en el templo completamente diferente a la de sus dioses paganos, ¿verdad? Una adoración santa, una adoración completamente diferente, porque los pueblos paganos, dentro de su adoración estaba la prostitución, habían sacrificios humanos, un montón de cosas que el pueblo de Israel no practicaba. Entonces, cuando ellos preguntaban, ¿por qué este pueblo es diferente?, la respuesta de ellos era, porque tenemos un Dios diferente. Entonces, tenemos que la práctica de la ley por parte del pueblo era una evidencia externa de que eran un pueblo diferente, que eran un pueblo santo. Entonces, dentro de esas señales externas, el pueblo tenía la circuncisión, el guardar el día de reposo,
la alimentación era diferente, la comida kosher, etc. Entonces, el cristianismo inicia como un movimiento judío dentro de Jerusalén, pero nosotros sabemos que en el plan eterno de Dios, ese mensaje no era solamente para el pueblo judío. Ya Dios había pensado en los gentiles, y dentro de la exposición que hace Pablo en la carta de Gálatas, habla precisamente acerca de eso, que el plan de Dios, desde que habló a Abraham, antes inclusive de haber dado la ley, ya Dios le había prometido a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces el cristianismo nace en medio del pueblo judío, y muchos judíos se habían convertido también, o fueron los primeros más bien en convertirse, y después se fueron añadiendo los gentiles. Y una gran cantidad de estos judíos creían que para que los cristianos no judíos pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban, aparte de creer en el Evangelio y de poner su fe en Cristo Jesús, creían que también debían guardar la ley. Y esto molesta muchísimo a Pablo, y entonces él les demuestra cómo el Evangelio y la fe en Cristo es suficiente, y es lo que verdaderamente transforma a las personas por medio del poder del Espíritu Santo. En los primeros capítulos de la carta, Pablo explica ampliamente que la justificación y la entrada a la familia de Dios es a través de la fe en Jesús y no por las obras de la ley. Y a partir del capítulo 5, Pablo empieza a enfatizar la nueva vida que tiene el creyente en Cristo, una vida que es dada por medio del Espíritu de Dios, que capacita al creyente para vivir una vida que refleje el carácter de Cristo por medio del fruto del Espíritu. Entonces teníamos que antes el propósito de la ley era reflejar en cierta forma el carácter de Dios. Ahora es el fruto del Espíritu lo que refleja a Dios en nosotros. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, y por la caída y el pecado se distorsionó esa imagen de Dios en nosotros, y ahora es a través del Espíritu Santo que de forma progresiva, a través de la santificación, volvemos nuevamente a recuperar poco a poco esa imagen, que será perfeccionada el día que estemos con Cristo. Pero de momento el fruto del Espíritu es la evidencia de que usted y yo somos verdaderos hijos de Dios. El mismo Jesús lo había dicho con sus propias palabras y había enseñado que por sus frutos los conoceréis. Hoy hay mucho énfasis en ciertos círculos cristianos sobre los dones del Espíritu, pero lo que Dios realmente pone el énfasis es en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que realmente distingue al verdadero creyente. Nuestro fruto habla acerca de nosotros. El fruto en cada uno de nosotros tiene que ser un buen fruto. El fruto tiene que ser también abundante en nuestras vidas. Y es debido a la importancia que tiene el fruto del Espíritu en el creyente que nuestro pastor se ha devuelto al libro de Gálatas y ha estado enseñándonos durante las últimas semanas. Voy a pedirle que por favor abra su Biblia en Gálatas 5, 22 al 23. Y vamos a ese pasaje que sé que todos lo conocemos. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta tarde vamos a hablar acerca de la paz que produce el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esa paz tan anhelada por cada uno de nosotros en medio de un mundo convulso, en medio de un mundo lleno de dificultades, en medio de un mundo donde lo que abunda es la aflicción, un mundo que necesita paz. El Espíritu Santo provee una paz sobrenatural sobre el creyente, y sobre eso es lo que quiero hablar en esta tarde. Y para poder hablar de esa paz que es fruto del Espíritu Santo, para poder hablar de esa paz que es la paz que Dios da, tenemos primero que ver cuál es la paz que da el mundo. Tenemos que ver la contraparte, la paz que da el mundo.
Y lo primero que debemos saber es que una persona que no tiene a Dios, un inconverso, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona en ese estado nunca podrá experimentar la paz que Dios da. Perdón, hermanos. Se me salió, se fue el internet y creo por un momento y me sacó, pero no hay problema, aquí tengo el respaldo. Ok. Tenemos entonces que lo primero que debemos saber es que el inconverso, era lo que les estaba diciendo, no puede experimentar la paz de Dios. Porque esa paz que Dios da es fruto del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está morando en una persona, no puede disfrutar de esa paz que solo Dios da. La triste realidad es que una persona sin Dios nunca podrá entonces experimentar una paz verdadera. Lo que una persona sin Dios experimenta es simplemente una falsa ilusión de paz, una falsa calma, una calma pasajera, una tranquilidad momentánea. Y es así porque para el mundo el concepto de paz es la ausencia de conflictos, la ausencia de adversidades, la ausencia de problemas, la ausencia de aflicciones. Para eso, para el mundo eso es la paz, ese breve momento en el que todos los planetas se le alinean y todo está perfecto para él. Esos son los pequeños momentos de paz que tiene la gente que vive en el mundo. Pero en este mundo que es caído, en este mundo que está lleno de pecado y de maldad, lo que abunda que es problemas, aflicciones, pleitos, iras, contiendas, dolor, eso es lo que abunda en este mundo. Si esta es la realidad del mundo en el que vivimos, entonces, ¿cuál es la esperanza de paz para el mundo? La esperanza de paz para el mundo es una utopía, es algo que no puede ser real, es una falsa paz que llega por un breve momento en el que está libre de adversidades, pero tan pronto llega una nueva adversidad, un nuevo problema, esa paz se desvanece nuevamente. Por otro lado, vemos también a las personas buscando de diferentes formas esa paz interna. Vemos cómo han florecido las religiones orientales. Hace poco andaba en la librería internacional y el apartado más grande es acerca de libros de espiritualidad, gurúes hablando de la paz, de las fórmulas para no sé qué, que la meditación, que esto, que el otro, llenos, abarrotados, y eso vende. Así que si usted quiere hacer plata, escríbase un libro acerca de eso y se hace rico, mi hermano. La gente está necesitada de paz, la gente anda buscando la paz, esa paz interna. Gurúes, libros, religiones buscando alcanzar esa paz interior. Lo cierto es que nada de eso funciona. Por otro lado, vemos políticos, vemos organizaciones internacionales también tratando de buscar tratados de paz para poner calma en medio de las naciones, y vemos que no lo logran. Todos los tratados de paz que se han firmado, todos han sido quebrantados, todos han sido violados, porque el hombre no puede estar en paz. Porque el hombre sin Dios, del corazón del hombre es donde salen los pleitos, los celos, las envidias, todo. Entonces el mundo nunca podrá disfrutar de una verdadera paz. Pero tenemos ahora ya no la paz del mundo, sino la paz de Dios. Y en contraposición a la paz del mundo está la paz que Dios le brinda a sus hijos. Y para poder entender mejor esta paz, esa paz que es el fruto del Espíritu, es importante ver el concepto bíblico de la paz. ¿Cuántos han escuchado la palabra shalom? Todos, ¿verdad?
Shalom es una palabra, Jehová Shalom. Shalom es la palabra bíblica que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de paz. Es una palabra tradicionalmente muy usada por el pueblo judío, aún en la actualidad de ellos es parte de su saludo. De hecho, el saludo de ellos es Shalom. Es un saludo muy común para ellos. Ellos se saludan todos de Shalom, la paz, ¿verdad? Con ustedes. Ese Shalom en el pueblo judío es el equivalente para nosotros como ¿qué? Tuanis, pura vida, ¿verdad? Para nosotros es tan común esa frase a la hora de saludarnos como para ellos es decir Shalom, la paz sea con usted. Pero ¿qué significa Shalom en la mente del judío? ¿Cuál es el concepto que ellos tienen de esa paz? Para un judío, Shalom representa un deseo de plenitud total. Cuando un judío le dice a otro Shalom, lo que está teniendo hacia esa persona es el deseo de que todo lo que es bueno fluya a su vida. Cuando usan la palabra Shalom, lo que quieren decir es: te deseo todo lo que es bueno, te deseo todo lo que es bendito, te deseo todo lo que trae satisfacción. Ese es el concepto de Shalom en la Biblia, al menos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se utiliza otra palabra para paz, que es Eirene, que de ahí se deriva el nombre Irene que conocemos nosotros. Eirene en el Nuevo Testamento es la palabra griega que se usa para paz. Eirene es una palabra que describe ese estado de tranquilidad del alma. Describe un alma que está descansando. Eirene significa un alma satisfecha. Eso es lo que quiere decir Eirene. Y ese entonces es el concepto bíblico de la paz. Un estado de completa tranquilidad, un estado de calma, un alma satisfecha, un alma descansada. Ese es el concepto bíblico de la paz. Esa es la paz que Dios quiere darle a usted y que quiere darme a mí. ¿Cuántos quieren en sus vidas plenitud total de paz? Amén, ¿verdad? Y lo bueno es que para el cristiano esa paz se puede alcanzar aún en medio de los problemas. Todos queremos un estado tranquilo del alma, aún en medio de las aflicciones de este mundo. Pero mi hermano, esa es precisamente esa paz que nosotros deseamos, esa paz que quisiéramos tener, esa paz de la que nos habla la Biblia. Es la paz que nos da Dios a través de su Santo Espíritu. Es la paz que Dios quiere que usted y yo experimentemos constantemente. No es algo esporádico. Dios quiere que nosotros vivamos en completa paz. Pero lo cierto es que, mi hermano, muchos de los cristianos no estamos viviendo la plenitud de la vida en el Espíritu. Y nos estamos perdiendo la oportunidad de poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y muchos de nosotros como cristianos, en vez de estar disfrutando de esa paz que Dios da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice, estamos conformándonos con la paz que da el mundo. Estamos conformándonos con pequeños momentitos donde hay ausencia de problemas, donde todo se acomoda y solo disfrutamos esos pequeños momentos. Estamos comiendo, por así decir, o disfrutando de migajas de paz, donde podemos estar sentados a la mesa, disfrutando de esa paz que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, vemos la gran diferencia que hay entre el concepto de paz de la Biblia y el concepto de paz del mundo. Como dijimos, la humanidad y algunos creyentes se conforman con algo que es muchísimo menor a la paz que Dios nos da. Como decía, la humanidad define la paz en términos negativos. Para la humanidad, la paz es estar sin problemas. Para la humanidad, la paz es estar sin conflictos. Para el mundo, la paz es la ausencia de todo aquello que los inquieta, es la ausencia de todo aquello que los estresa. Pero la paz del mundo es estar libres de temor, de ansiedad y de aflicción. La paz de Dios
la paz que Dios nos da, es posible experimentarla aún en medio del temor. Es posible experimentarla a pesar de la aflicción. Y esa es la paz que vamos a hablar más adelante. Hermanos, qué difícil es de verdad en este mundo estar libre de aflicciones. Dice Job 5:7, dice: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En la nueva traducción viviente lo dice diferente: pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Si esto es así, si la Biblia nos dice que la gente, que las personas, que todos hemos nacido para tener problemas, entonces, ¿qué esperanza de paz tiene el mundo sin Dios? Vamos a ver algunas características de la paz de Dios. Y teniendo esto en mente, entonces enfoquémonos en la paz que Dios quiere darle a usted y que quiere darme a mí. Vayamos a Juan 14:27. Este verso nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo. Entonces tenemos que la primera característica de la paz de Dios es que es un regalo de Dios para nosotros. Esta paz, Dios no está diciendo vaya búsquela, vaya haga X o Y para que la obtenga. Él está diciendo: mi paz les dejo. Es un regalo para cada uno de nosotros. Lo que Jesús estaba diciéndoles ahí en ese momento es: yo me voy, pero les dejo mi paz con ustedes. Es un regalo, hermanos, la paz de Dios para nosotros. Esa paz que Dios promete darnos es una promesa para cada uno de nosotros. Y si vemos el contexto de este pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos que les va a dejar su paz, el contexto inmediato es el siguiente: Jesús está pronto a ser crucificado. Jesús está pronto a partir de este mundo. Sabe que sus discípulos en esos días cercanos que vienen se van a llenar de desánimo, se van a llenar de temor, van a llenarse de miedo, van a frustrarse porque el maestro los va a dejar, porque no habían entendido todavía que Jesús iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Todo ese es el contexto en el que están, que van a pasar ellos. Jesús, que todo lo sabe, se da cuenta de que ellos van a atravesar por esa situación, que no van a entender las cosas, y entonces Jesús les dice, les promete que va a dejarles su paz. Y a raíz de eso no solamente les está hablando en el contexto de la paz que Dios les va a dar, sino que a raíz de esto ya Jesús venía dándoles una serie de promesas maravillosas. Si nosotros nos devolvemos unos versículos atrás, vemos de que Jesús les acababa de decir hacía unos momentos que Él iba a ir al cielo, que Él iba al Padre a prepararles una morada. Estaba dándole una serie de promesas, que les iba a dar esperanza a cada uno de ellos. Jesús les dice: voy al cielo, voy al Padre, voy a ir a prepararles una morada. A veces, hermanos, nosotros no pensamos en la eternidad. A veces olvidamos de que en este tiempo, en este momento, mientras usted está aquí, Jesús está en el cielo, en la casa del Padre, preparando una morada para su vida y para mí también. Él va a volver por cada uno de nosotros. Eso ya debería empezar a darnos paz, debería darnos tranquilidad, que un día todo esto se va a terminar, que este mundo, que esta vida como la conocemos va a pasar y que Él va a volver, y Él nos da esperanza. Y no solo les dice eso, sino que les dice que va a volver por ellos y que los va a llevar con Él, que Él vuelve, que Él viene por nosotros, que Él va a rescatarnos de la aflicción de este mundo. Y también les había prometido hacía unos momentos que cuando Él se fuera no los iba a dejar solos. Acababa unos versículos anteriores a decirles que no los iba a dejar solos, que vendría el Consolador, que vendría el Espíritu Santo, y que más bien eso les convenía, era lo que Jesús había dicho. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que trae paz, el Espíritu que nos guía, el Espíritu que nos lleva a Cristo. Era necesario que Él partiera, pero Jesús está
como vemos en el contexto, dando una serie de promesas a su pueblo, y dentro de esas promesas está dándonos el regalo de la paz, diciéndonos que así como podemos tener la certeza de que Él está ante el Padre preparando morada para nosotros, que así como va a volver dentro de un tiempo por cada uno de nosotros, que así como envió el Espíritu Santo a la tierra y ahora el Espíritu mora en nosotros, así con esa misma seguridad podemos entender que Dios nos ha dejado su paz para que nosotros la disfrutemos. Amén. La paz de Dios, el segundo característica es que la paz de Dios es exclusiva para sus hijos. Como dije ahora hace un rato, esa paz no la puede experimentar una persona que no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Esta paz de Dios es exclusiva para sus hijos. Y vemos en Romanos por qué es que esta paz no es para todo el mundo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, antes de que una persona sea justificada, no puede tener paz con Dios. Antes de que una persona no sea justificada por la fe, no puede estar en paz con Dios. Es más, una persona que no ha sido justificada es enemiga de Dios. En otras palabras, antes de que una persona sea justificada, si es enemiga de Dios, podríamos decir que está en guerra con Dios. Vayamos al Salmo 7, del 11 al 13, para que veamos lo que Dios dice respecto a esto. Salmo 7, del 11 al 13 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Oiga eso, mi hermano, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Mi hermano, este sí es un pasaje que debería robarnos la paz si es que no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Lo que está diciendo aquí el salmista es que Dios está airado y Dios está sacando sus armas de guerra para pelear contra sus enemigos, y si no hemos sido reconciliados por medio de la cruz, estamos en serios problemas. Por eso es que el mundo, que una persona sin Dios no puede disfrutar de la paz que Dios da. Eso sí es un motivo para perder la paz. Pero los que hemos sido justificados, usted y yo, mi hermano, ahora es diferente. Ahora dice que la palabra que podemos tener paz para con Dios. Pero si hemos sido justificados, quiere decir que ya la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Ya Dios descargó la ira sobre su Hijo, como nos ha venido enseñando el pastor en ocasiones atrás. Ya Dios descargó esa ira sobre Jesucristo, quien tomó nuestro lugar y nos dio su justicia. Si hemos sido justificados, quiere decir que ya no somos enemigos de Dios. Dios, por decirlo de alguna forma, ha guardado sus armas, ha guardado su espada, ha guardado su arco, y ahora nos ha hecho sus amigos. Así que, mi hermano, la paz de Dios es el resultado de estar en paz con Dios. La paz de Dios es el resultado de estar en paz con Dios. Yo espero que cada uno de los que estemos aquí en esta tarde estemos en paz con Dios, que hayamos en algún momento, por medio de la fe, haber recibido a Cristo en nuestros corazones y haber aceptado la justicia que solo Él puede dar. Y si usted está aquí y no ha hecho eso, mi hermano, es momento para que pongamos nuestra fe en Cristo y que entreguemos nuestro pecado para que Él pueda entregarnos su justicia y podamos hacer la paz con Dios.
El saber que estamos en paz con Dios y que tenemos el problema más grande de la humanidad resuelto, porque ese sería el problema más grande de la humanidad, estar enemistado con Dios, saber que Dios tiene sus armas listas para destruir a sus enemigos. Ese es el problema más grande de la humanidad. Pero si ya usted y yo tenemos resuelto ese problema, esto sí es un verdadero motivo de gozo y paz para nosotros, ¿sí o no? Amén, esto es un motivo de gozo para nosotros. Son cosas que nosotros no podemos olvidar. Son cosas que en medio de los problemas, el problema que venga no es más grande que estar con un problema tan grande como estar alejado de Dios, como estar siendo como ser enemigo de Dios. Cualquier problema se vuelve pequeño a la par de estar uno enemistado con Dios. Nosotros tenemos que reflexionar acerca de esto y saber de que ese problema ya está resuelto y que si estamos en paz con Dios, podemos disfrutar también la paz de Dios y el gozo que Él nos da. La tercera característica de esa paz que Dios nos da es que la fuente de esa paz es Dios mismo. La fuente de la paz es Dios. Y volvemos ahí a Juan 14, 27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Primero vimos que Dios nos dejó su paz, un regalo, el regalo de la paz. Y ahora dice que esa paz es la suya, mi paz os doy. Si es su paz, entonces estamos hablando de una paz que es sobrenatural. Si es la paz de Dios, si es su propia paz la que Él nos está dando, entonces podemos entender que la paz que Dios nos da es una paz sobrenatural. Y si es su paz, entonces es una paz que está fuera de este mundo. Si es su paz, entonces es una paz que trasciende lo natural. Si es su paz, entonces es una paz diferente a la del mundo, como hemos visto. La paz de la que Jesús está hablando aquí, esa paz que es la paz de Él, es la paz que Jesús le modeló a sus discípulos durante toda su vida. Y es la paz que Jesús les iba a modelar en los últimos días que iba a estar con ellos. Ahí Jesús les está diciendo: la paz les dejo, mi paz les doy. Esa es la promesa, ese es el regalo. Y esa es la clase de paz que Dios está prometiéndoles a ellos. Mi paz. Hermanos, esa paz que Jesús les está dando, esa paz que es de Él, es esa paz, como les decía, que modeló durante toda su vida. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, los discípulos nunca vieron a Jesús estresado, nunca vieron a Jesús perdiendo la paz por ningún motivo. Esa es la paz que Jesús les estaba dando. Y es la paz que Jesús les iba a modelar camino a la cruz. Esa paz que lo controló completamente, esa paz que vivió, que experimentó en medio de las falsas acusaciones que le hicieron, esa paz que tuvo aún en medio de los escarnios, esa paz que experimentó camino a la cruz, esa paz que logró experimentar a pesar de que le estaban haciendo un juicio injusto, esa paz que experimentó aún cuando Pilato en el juicio que le hace está interrogándolo. Y vemos ahí en esos versículos que más adelante que Pilato llama a Jesús y lo manda a llamar y lo interroga porque los judíos lo habían traído. Y Pilato en ese momento no encuentra nada en él. Pilato lo que quería era soltarlo, porque no encontraba ninguna falta en él. Las acusaciones que habían hecho contra Jesús eran acusaciones falsas. Pero los judíos presionan a Pilato. Entonces Pilato, ¿qué hace? Lo manda a azotar injustamente. Y Jesús, tranquilo, sin perder la paz, modelándoles la paz que les había prometido unos días antes. Ahí estaba Jesús modelando esa paz, en medio de los azotes, en medio de un juicio injusto, en medio de las mentiras, en medio de las falsas acusaciones. Jesús estaba modelando la paz que nos está dejando a cada uno de nosotros, porque no fue solamente esa paz que la dejó para ellos, esa paz es para ustedes y esa paz es para mí.
como Pilato no quería ejecutar a Jesús o condenarlo, los judíos, haciendo falsas acusaciones, le dicen que debe morir porque se había autoproclamado hijo de Dios. Y en este punto Pilato se llena aún más de temor. Cuando él oye que ellos dicen que se había autoproclamado hijo de Dios, Pilato veía algo diferente en él y le daba miedo actuar en contra de Jesús. Pilato se llena de temor en ese momento. Ahí en ese momento, en medio del juicio, el que debería haber perdido la paz era Cristo, por todas las injusticias y por todas las aflicciones que estaba atravesando, pero el que pierde la paz es Pilato. Perdió la paz porque tenía la presión de los judíos, ya no sabe qué hacer, no quiere condenarlo. La esposa, por otro lado, le está diciendo, tenga cuidado con Jesús porque vea que se puede embarcar si hace algo injusto. Tiene esas palabras ahí en su cabeza. Por otro lado tiene a los judíos, tiene que crucificarlo. Por otro lado, lo que él siente, lo que él piensa, no ve nada malo. Pierde la paz. Y Jesús, tranquilo y sereno. En ese punto, Pilato, lleno de temor, ya perdió la paz, mientras que Jesús, por otro lado, mantiene la calma. Veamos un poco el contexto ahí. En Juan 19, del 7 al 11, nos habla de eso. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿Verdad? Pilato era el gobernador en ese momento y está hablando con Jesús y Jesús no le habla, callado, tranquilo. Y Pilato más bien ahí se exalta un poco, se enoja y le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Qué tranquilidad y qué paz con la que responde. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ese tipo de paz es la paz que Dios nos da. Jesús ahí sabía que es parte de todo eso que estaba atravesando, era parte del plan de Dios. Y él confiaba en que el plan de Dios era perfecto y eso le daba paz a su vida, que estaba cumpliendo el perfecto propósito, el perfecto plan que Dios había trazado desde la eternidad. Y él está tranquilo y sereno. En medio de la dificultad, en medio de la aflicción, Jesús está lleno de paz. Esa es una paz que proviene de la confianza en Dios, porque vemos que dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Jesús sabía que la prueba que estaba atravesando era parte del plan de Dios en su vida y por lo tanto todo estaba bajo control y eso le daba paz. La cuarta característica de la paz que Dios nos da es que es una paz que trasciende, es la trascendencia de esa paz, es una paz que es, como hemos venido diciendo, muy diferente a la que el mundo da. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vemos ahí, no como el mundo la da. Jesús hace ahí realmente la diferencia de que la paz que Él les está dando es completamente diferente a la paz que el mundo está acostumbrado a vivir. Esta paz no es la paz superficial que el mundo da. La paz de Dios trasciende los problemas y las dificultades, como hemos visto. Ahora, hermanos, para ir terminando, el tema es ¿cómo obtenemos nosotros esa paz? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a experimentar esa paz? Si la paz de Dios, como dijimos ahora, es un regalo para nuestras vidas, si la paz de Dios es un regalo que ya Dios nos dio, ¿por qué es que entonces muchas veces no experimentamos esa paz?
¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo de forma incorrecta? Que no estamos experimentando la plenitud de esa paz entonces en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos entonces obtener esa paz? Y esta es la parte en que muchos cristianos, muchos de nosotros fallamos. Hermanos, tenemos un regalo, como vimos. Dios nos dio su paz. Es ese regalo que viene ahí, está envuelto y lo tenemos en la mano, pero no lo abrimos. El regalo es nuestro, ya Dios nos lo dio, pero no lo hemos abierto, no lo hemos usado, no lo hemos aprovechado. Tenemos a nuestra disposición una paz sobrenatural, tenemos a nuestra disposición una paz divina, una paz que trasciende las aflicciones, una paz que es de otro mundo, una paz que viene directamente de Dios, pero no la experimentamos porque no la hemos sacado del empaque. ¿Qué es? ¿Cuál es esa llave que podemos usar para acceder a esa paz? Filipenses 4, de 6 a 7, nos habla de una de esas llaves que abren la puerta o activan, por decirlo de alguna forma. No me gusta usar esa palabra, activan, porque suena como a televangelista, pero podríamos decirlo que sí, es esa llave que activa esa paz que Dios nos da, y esa es la oración. Vamos a ver qué es lo que nos dice Filipenses 4 al 7. Dice: por nada estéis afanosos. Palabras muy similares a las que Cristo había dicho ya también allá por Mateo y en los evangelios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ¿qué? Y ruego con acción de gracias. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios, ¿que qué? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Toda oración y ruego nos está hablando no solamente de una oración que sacamos nosotros cuando estamos en problemas, ese tipo de oración que es tipo extintor, que es para apagar el fuego cuando el rancho ya se nos está quemando, ¿verdad? Cuando ya estamos en medio del problema y estamos en medio de la situación, una Señor auxilio, una oración que hacemos de último cuando ya hemos usado un montón de opciones, hemos buscado todo lo humanamente posible y dejamos a Dios y a la oración como última opción. Aquí el apóstol no nos está hablando de ese tipo de oración, nos está hablando de una vida de oración en el cristiano. Dice que con toda súplica, con todo ruego, por medio de la oración, mi hermano, es que nosotros podemos desarrollar una relación profunda con Dios. Es a través de la oración que nosotros podemos desarrollar una relación con Dios profunda. Por medio de la oración es la forma en que nosotros, que Dios diseñó para que pudiéramos comunicarnos con Él. A través de la oración es que Dios diseñó, esa es la forma que Dios diseñó para que nosotros podamos hablarle a Él. Y es la forma también para que Él hable a nuestro espíritu. Es la forma en que podemos entrar en esa comunión donde podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos habla a través de la oración. Dios nos guía también a través de la oración. La oración no solamente es para elevar nuestras peticiones, es un momento donde nosotros no solamente pedimos, es un momento también para adorar, es un momento donde podemos tener reflexión en nuestro espíritu, es un momento también para reflexionar en Dios. La oración es un momento para tener comunión con su Espíritu Santo y permitir que Él hable a nuestro espíritu, que nuestro espíritu y el Espíritu de Dios ahí en la oración se comunican.
Cuando por medio de la oración entramos en comunión con el Espíritu Santo, Él nos habla, Él nos guía. Y cuando Él nos guía, somos capaces de tomar decisiones correctas también. Hermanos, y esto es importante también, porque cuando uno está en comunión con Dios y está ahí con Él, Él guía nuestras vidas. No es esa falsa, a veces cometemos el error de que voy a hacer tal cosa, y si siento paz, lo hago. Si no siento paz, entonces no lo hago. Pero eso es muy subjetivo en nuestras vidas, porque puede ser algo que en mi carne lo deseo mucho y ahí voy a entrar en una relación de noviazgo con ese muchacho. Si siento paz, es que es de Dios. Mi hermano, y tal vez es una persona que no conoce a Cristo, el yugo es igual, un montón de cosas, pero como es lo que usted quiere, sentí paz, entonces y me equivoco en la decisión. Y así nos pasa en un montón de cosas en nuestra vida. Cuando nosotros estamos viviendo una vida de comunión con Dios, en oración, entonces podemos evitar conflictos, podemos evitar problemas en nuestra vida, porque las decisiones que vamos a tomar son guiadas por el Espíritu Santo. Al tomar decisiones correctas, evitamos conflictos y problemas que son consecuencias de nuestras malas decisiones y que al final terminan robándonos la paz. ¿Cuántas cosas que hoy nos están robando la paz serán producto de no tener una vida de comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo? ¿Cuántas de las cosas que hoy tal vez está robándole el sueño a usted, que lo tiene estresado, que lo tiene preocupado, ha sido por malas decisiones, por cosas que usted ha hecho, porque no ha tenido esa comunión con Dios, porque no ha tenido esa vida de intimidad con Dios y no le ha permitido al Espíritu Santo de Dios que a través de la oración guíe su vida? Recordemos que esta paz de la que estamos hablando, esta paz que estamos conversando hoy acá, es una paz que es fruto del Espíritu. Y si es fruto del Espíritu, tenemos que abonar nuestra relación con oración y comunión con Él. Dios pone el ejemplo de que es un fruto, y como es un fruto hay que abonarlo, hay que cuidarlo, hay que podar. Por eso Pablo, cuando habla acerca del fruto, lo pone en contraposición con las obras de la carne. Dice que si somos guiados por la carne, vamos a hacer las cosas de la carne, pero que si somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a hacer lo correcto y vamos a dar fruto. Tenemos que podar todas esas cosas que están en nosotros, estorbando nuestra vida de oración, y tenemos que abonar nuestra relación con Dios con oración y comunión con Él, para que el fruto de la paz pueda hacerse presente en nuestras vidas y podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La segunda llave, por decirlo así, que en realidad, o el otro medio, digamos, por el cual obtenemos la paz de Dios, que en realidad no está separada de la oración, sino que es un complemento de la oración, es tener nuestros pensamientos puestos en Dios, es tener nuestra mente puesta en Dios. De hecho, la oración y nuestros pensamientos puestos en Dios van de la mano, eso va junto, eso no se puede separar. Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás, ¿en qué? En completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento, ¿qué? En ti persevera, porque en ti ha confiado. La forma de mantener nuestro pensamiento en Dios es a través de dos cosas. Como vimos, es a través de la oración y es a través de la palabra de Dios también. Son las dos cosas que nos permiten estar ahí en esa comunión con Dios. La oración y la palabra es lo que nos permite tener nuestra mente puesta ahí en Dios. Una de las formas, como estuvimos viendo los que vinieron el martes,
que estábamos hablando acerca de la revelación de Dios y cómo Dios le plació revelarse. Estuvo el pastor enseñándonos que está la revelación general, que es a través de la creación, a través de la conciencia, pero a Dios le plació revelarse de una forma especial. Y esa forma, una de esas formas especiales en las que Dios le plació revelarse es a través de su palabra. Dios decidió que nosotros lo conociéramos a través de este libro. Aquí nos habla acerca de su carácter, aquí nos dice cómo es Dios, que es un Dios santo, que es un Dios que se enoja, que está enojado contra el pecado, pero que es un Dios de amor, que es un Dios que perdona. Entonces, esa es la forma en que Dios quiso revelarse, a través de su palabra. Y por eso es que nosotros tenemos que estudiar su palabra. Cuando nosotros estudiamos su palabra, llegamos a conocer más profundamente a Dios. No solamente la oración, sino que también el estudio de la palabra nos revela quién es Dios, nos enseña quién es Dios. Y eso produce confianza en nosotros. Yo me acuerdo que uno de los primeros cursos que llevé de teología era teología propia. Y la teología propia es cuando se habla acerca de Dios y sus atributos fuera de lo demás, o sea, cuando hablamos del carácter de Dios. Y eso para mí transformó mi vida de una forma increíble. Cuando empecé a conocer un poco más y estudiar un poco más acerca del carácter de Dios y entender que Dios es completamente justo, conocer que Dios es perfecto, infinitamente perfecto, que Dios es completamente sabio, que Dios tiene todo bajo control, que Dios bajo su divina providencia gobierna todas las cosas, y entiende uno que es tan grande su poder y su majestad que, como dice la Biblia, no cae una hoja al suelo sin que Él se dé cuenta, que tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Conmigo no le cuesta mucho, pero cuando uno entiende todo esto y empieza a estudiar y conocer un poco más a Dios, eso es una fuente de paz, eso es una fuente de alegría, saber que el Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que hay, está al cuidado mío, que si estoy atravesando una situación difícil, que Él en su omnisciencia tiene control de todo lo que estoy viviendo, de que Él es sabio y que no va a permitir que yo atraviese algo que no esté de acuerdo con su perfecta voluntad. No puedo tener miedo ni temor de que el enemigo esté haciendo algo en mi contra y que Dios no se haya dado cuenta. Dios está en control de todas las cosas. Eso es una fuente de paz, pero eso uno lo entiende cuando estudia la palabra, cuando viene a la Biblia, cuando no solamente estudia la palabra, sino que en oración medita en la palabra. Y esas palabras que están aquí empiezan a hacerse vida dentro de uno. Eso es lo que produce paz. Esa es la verdadera fuente de la paz. Esa comunión con Dios es lo que nos permite experimentar la paz de Dios. Así que cuando estudiamos la palabra y conocemos su voluntad, esto nos permite enfrentar las pruebas, porque aquí no estamos hablando de que esta paz nos exime de las pruebas, o que esa comunión con Dios, como mucha gente lo ha malentendido, piensa que porque voy a orar más y porque voy a estar más ahí tratando de buscar de Dios, los problemas se van a ir. Nada de eso. Los problemas probablemente van a venir con más fuerza, las dificultades van a venir, pero cuando uno también está en comunión con Dios y entiende, como decía, con la oración y la palabra, que las pruebas son necesarias para nuestra vida, podemos recibir de una mejor forma las dificultades. Podemos entender que cuando viene la prueba es Dios tratando de que maduremos, es Dios a través de la prueba perfeccionando nuestras vidas. Entonces podemos tener paz y experimentar la paz y el gozo que solo Dios nos da. Entonces, Dios es capaz de proveernos paz aún en medio de las dificultades. Dios permite a través de las pruebas que experimentemos esa paz interna, aún en medio de la adversidad. Así que, mi hermano,
si usted quiere experimentar la maravillosa paz de Dios, es indispensable que cultive una comunión íntima con Él a través de su Espíritu Santo. Se lo repito, si usted quiere experimentar la maravillosa paz sobrenatural de Dios, es indispensable que cultive una comunión profunda, íntima con Dios a través de su Santo Espíritu. Y como vimos, eso lo puede lograr a través de la oración y a través de la palabra. Esa es en la comunión con su Espíritu Santo donde encontramos la llave para vivir y experimentar la plenitud de vida que Dios nos da. Es en la comunión con su Espíritu Santo donde encontramos la llave para vivir y experimentar la plenitud de vida que Dios nos da y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así que mi hermano, lo motivo a que cultive su comunión con Dios, que cultive la relación con Dios. Y eso es igual que un cultivo, hay que llegar, hay que abonar, hay que regar, hay que dedicarle tiempo. Tenemos que dedicar tiempo a la comunión con Dios. Y le aseguro que así podremos experimentar el fruto de la paz en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Padre, gracias, Dios, por tus regalos, Dios. Padre, gracias porque uno de esos regalos, Dios, es tu paz. Padre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz, Dios, que va más allá de los problemas, esa paz que está por encima de las dificultades y las aflicciones. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios. Dios, si hemos estado inquietos, si hemos estado, Dios, entrando en desesperación, en ansiedad, Señor, en estrés, Padre, permítenos examinar nuestras vidas. Háblanos, Espíritu Santo. Y si es que hemos roto nuestra comunión contigo, si es que no hemos estado cultivando, si no hemos estado abonando, Señor, si no hemos estado procurando esa comunión contigo, Señor, ayúdanos, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Padre, te pedimos perdón, Dios, porque ese tipo de actitudes contristan a tu Espíritu Santo. Y la paz y el gozo, Padre, es fruto del Espíritu, Dios. Y si tenemos contristado a tu Espíritu, Señor, con nuestras actitudes, si tenemos contristado al Espíritu, Señor, con nuestra falta de comunión, con nuestra falta de oración, con nuestra falta de deseo, Dios, porque no estamos cultivando realmente una relación contigo, Señor, perdónanos en esta noche. Venimos delante de ti, Señor. Padre, entendemos que esto no es algo mágico, aunque entendemos que tú tienes poder y en un momento determinado, Dios, tú puedes traer paz inmediata en un momento difícil, Señor, pero esta paz de la que estamos hablando también, Señor, es una paz, Dios, que se desarrolla, Dios, a través de la comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, Dios, si hemos fallado, Dios, en estar en comunión contigo, si hemos contristado a tu Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, a cultivar nuestra relación contigo. Padre, tu palabra dice que eres tú quien pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, pon el deseo, Señor, en nuestros corazones. Pon el deseo en cada uno de los que estamos aquí, Señor, de buscarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Dios, que el deseo y el motivo de nuestras vidas, Señor, sea conocerte cada día más, Señor. Es acercarnos cada vez más a ti, Señor. Padre, para poder disfrutar, Señor, de tu presencia y de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, para poder dar fruto, porque tú, Señor, dijiste que toda rama que no da buen fruto, Señor, es cortada y echada al fuego. Tú nos dices que debemos dar mucho fruto, fruto abundante, Señor. Perdónanos, Dios, si nuestro fruto ha sido escaso, Señor. Perdónanos, Dios, en esta noche. Y pon en nosotros el deseo de buscarte con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que no nos ponemos de pie a tener ese último canto.
quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios, así es. Necesitamos menguar, necesitamos hacernos chiquititos para que Él crezca en nuestras vidas. Voy a pedirle a todos los papás que están por acá que pasen acá al frente. Vamos a aprovechar este momento y vamos a hacer una oración por cada uno de los papitos de esta congregación. Vamos a darle gracias a Dios por las vidas de estos hombres, que Dios les dio el privilegio de poder procrear y crear descendencia. Voy a pedirle a usted que está ahí atrás que extienda su mano hacia acá, hacia el frente, y vamos a bendecir a estos hombres. Padre, bendecimos tu nombre una vez más, Señor, y te damos gloria y honra. Padre, hoy queremos bendecir, Señor,
a cada uno, Señor, de los padres de esta congregación, Señor. Padre, no solo los que están aquí, Señor, sino a todos, aún los que no pudieron venir, ellos en representación, Padre. Los bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu favor, Señor, y que tu gracia, Señor, esté siempre sobre sus vidas, Señor. Que el favor tuyo, Señor, les acompañe siempre, Dios. Tú que conoces todas las cosas y que conoces los anhelos de sus corazones, Señor, que todos aquellos deseos, sueños, metas, Señor, que estén alineados conforme a tu voluntad, Señor, contéstalos, Dios, bendícelos, protégelos, prospéralos, Señor. Padre, dale sabiduría, Señor, para guiar sus familias, Señor. Dale sabiduría, Señor, para dirigir y guiar, Señor, a sus hijos, Padre Celestial. Guárdalos, Dios, los bendecimos, Padre. Te pedimos, Dios, que los bendigas de todas las formas, Señor, emocional, económica y espiritualmente, Señor. Padre, todos aquellos que son proveedores en sus hogares, Señor, dales fuerza, Señor. Bendice sus trabajos, bendice, Señor, sus manos, Dios, para que puedan, Señor, cumplir, Señor, con ese rol de proveedores en sus casas, Dios. Guárdalos, Padre Celestial, y bendícelos en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, que el Señor los lleve con bien hasta sus hogares, y feliz día a todos los papitos, que el Señor los guarde.